Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a charlar acerca de mecánica clásica. ¿De qué tema de la mecánica clásica? De uno que se denomina el problema inverso de la mecánica clásica. Y lo vamos a correlacionar con un cierto programa para explicar las leyes de conservación que aparece en ocasiones en algunos libros de texto. Voy a referirme a estos como avanzados, aunque quizá no sean avanzados en algún otro sentido, lo son porque utilizan los varios formalismos de la mecánica que se construyeron durante los siglos XVIII y XIX, en este caso los formalismos de Hamilton y de Lagrange. Son los formalismos típicos que todo físico conoce y que se enseñan en cursos que se denominan intermedios o avanzados de mecánica clásica. Entonces, para hablar del problema inverso, del cálculo de variaciones y del programa de explicación de las leyes de conservación mediante las simetrías, se necesita tener un conocimiento de estos formalismos, porque es del uso de estos formalismos de donde surgen todos los problemas que vamos a comentar. Como todo mundo sabe, ingenieros, químicos, algunos filósofos, incluso algunos filósofos idealistas, las ecuaciones de Newton, tal como fueron expresadas por el siglo XVIII, por Euler, por Lagrange, en forma vectorial, y con la notación de Gibbs pueden describir todo tipo de interacciones en este mundo antes de la llegada del mundo cuántico, pero antes de nuestro descubrimiento del mundo cuántico. Pero vamos a restringirnos, como ya dije, a fenómenos clásicos. Entonces, cualquier fenómeno clásico se puede describir mediante las ecuaciones de Newton, sean las fuerzas conservativas o no conservativas. Cuando las fuerzas son conservativas, e incluso cuando no lo son, uno puede introducir un nuevo formalismo dentro de las ecuaciones del movimiento, que es el formalismo de Lagrange. ¿Cuál es la ventaja de introducir este formalismo? Muy sencillo, miren, todo el mundo sabe, todos aprendieron en sus cursos de mecánica elemental, que la utilización de un sistema de referencia u otro no afecta a los fenómenos. En este sentido, las ecuaciones de Newton son invariantes ante rotaciones y ante traslaciones. Podemos utilizar un sistema de referencia rotado para describir un fenómeno o un sistema de referencia trasladado rígidamente, no dependiendo del tiempo estas transformaciones, por supuesto, porque si no se introducen términos centrífugos y aceleraciones de arrastre y todo eso, pero aquí no nos interesa eso. Son transformaciones denominadas rígidas que no dependen del tiempo, y ante ellas las ecuaciones del movimiento de Newton son invariantes, y en la notación de Gibbs queda meridianamente claro que lo son ante el grupo especial de las rotaciones. Sin embargo, en ocasiones necesitamos utilizar sistemas de referencia más complicados, sistemas de referencia rotantes o por el estilo, y las ecuaciones del movimiento van a cambiar. Entonces, para poder dar cuenta de esto, se introducen las famosas ecuaciones de Lagrange, que ya son invariantes ante difeomorfismos, ante sustituciones de las coordenadas por otro tipo de coordenadas. Estas van a ser las ecuaciones de Lagrange, van a tener una cierta forma y van a presentar esa invariancia. Generalmente en los cursos no creo que les expliquen que se debe a las propiedades de invariancia, pero pues por eso es. Son invariantes ante un grupo de sustituciones más amplio que el grupo de sustituciones que se utiliza en la mecánica vectorial de Newton. El problema con las ecuaciones de Lagrange es que en ocasiones se les da una forma en la que se supone que la fuerza deriva de un potencial. Y es ahí donde empiezan los problemas. Las ecuaciones de Lagrange, tal como las escribió Lagrange, no dependen de la existencia de ese potencial, valen en general. Pero vamos a suponer esto para que el problema tenga mayor sentido. Las ecuaciones de Lagrange para un cierto potencial. Entonces surge una cuestión que no aparece en los tratados elementales. ¿Cuál cuestión es esta? ¿Son todas las ecuaciones diferenciales eh, reducibles o transformables a la forma de Lagrange? ¿Se puede o no? ¿Y bajo qué condiciones? Realmente el hecho de que existan condiciones
ya nos dice que no todas podrán ser escritas, todas las ecuaciones diferenciales podrán ser escritas en la forma de Lagrange, no todas. Pero si esas condiciones son muy generales, pues quizá la clase que pueda ser escrita de esa manera sea muy, muy amplia, una cardinalidad muy vasta. Ese es el problema inverso del cálculo de variaciones. Dada una ecuación diferencial, encontrar las condiciones que nos lleven a poder escribirla como una ecuación diferencial de Lagrange y por ende derivable de un principio de variaciones o expresable como la primera derivada de una cierta funcional, la funcional de acción. Ese es más o menos el problema en su forma original. Con la introducción de los métodos energéticos se puede escribir las ecuaciones de Hamilton, etcétera, y otro formalismo aparece. Escribir las ecuaciones de Lagrange en la forma hamiltoniana requiere problemas nuevamente, requiere que la transformación de Legendre, la transformación de Legendre, la que nos lleva del lagrangiano al hamiltoniano y de las ecuaciones de Lagrange a las ecuaciones de Hamilton, sea no singular. El mapeo de Legendre debe ser no singular. Si no, pues ya estamos llenos de problemas. Muchos problemas. Realmente no necesitamos el mapeo de Legendre. Si somos inteligentes, podemos escribir las ecuaciones de Hamilton de manera directa como soluciones de un simple problema geométrico. Pero la cuestión es que históricamente no se ha hecho así. Históricamente tenemos las ecuaciones de Newton, las escribimos como ecuaciones de Legendre y para llegar a las ecuaciones de Lagrange y para llegar a las ecuaciones de Hamilton necesitamos que el mapa de Legendre no sea singular. Bien, ese es el complicado entramado de la mecánica superior. El complicado entramado de la mecánica superior. Y voy a comenzar recordando una referencia que he mostrado aquí muchas veces, la dinámica analítica de Whittaker. La he mostrado muchas veces, este libro. Esta es una edición inglesa, déjenme les digo de cuándo. Esta es la edición inglesa de 1937, un tratado en la dinámica analítica y los cuerpos rígidos, por Whittaker. Algunos a veces me preguntan si tengo libros repetidos. Ciertamente tengo algunos libros repetidos de los que tengan ahí atrás, hay alguno que otro repetido. De este tratado de dinámica analítica de partículas y cuerpos rígidos tengo cuatro ediciones. Una edición horripilante de Amazon, que es como una fotocopia de esas que lanza Amazon. Dos ediciones norteamericanas, una en pasta dura y otra en pasta blanda. Y esta edición inglesa. ¿Por qué digámoslo así, la obsesión por este libro? Ciertamente quienes coleccionan novelas, por ejemplo, de ciencia ficción, yo soy uno de ellos, tenemos debilidad por varias ediciones porque tienen cubiertas muy bonitas, diferente arte que las hace apreciables para los coleccionistas, no para todo mundo, para los coleccionistas nada más, para ese cierto tipo de personas que coleccionan ese tipo de libros. Bien, yo tengo esa debilidad por este volumen en particular, el volumen Dinámica Analítica de Whittaker. ¿Por qué? Si recorremos sus páginas, vamos a encontrar que la selección que hace Whittaker de la mecánica analítica es una de las más amplias, incluso más amplia en ciertos aspectos que la de Apple, por poner un ejemplo, o muy similar a la que hace Hermann Lorentz. Hermann Lorentz tiene un tratado de mecánica analítica en 3 tomos. El volumen 2 es el más importante de estos 3 tomos, en mi opinión. Lo mismo Apple tiene una gran compilación de resultados de la mecánica clásica en 6 tomos, me parece que son 6 tomos, sí, como 6 tomos, de los cuales, a mi opinión, el más importante es el que trata de la figura de los cuerpos celestes. Otro tratado también muy importante es el de Tisserand, de mecánica celeste, cuyo volumen 1 trae un resumen de mecánica clásica, pero este en particular es el que va a determinar la trayectoria
del siglo XX debido a la aparición de la trayectoria de la mecánica clásica en el siglo XX, más que los otros tomos, debido a que la mecánica cuántica, una de esas coyunturas históricas, la nueva mecánica, la mecánica cuántica, requiere para su especificación el formalismo de Hamilton, el formalismo de Hamilton, el formalismo de Hamilton y las analogías que permitió el formalismo de Hamilton. ¿Cuáles analogías? Con la óptica geométrica. La óptica geométrica queda muy bien en el formalismo hamiltoniano y es ahí donde aparecen las transformaciones de contacto, las transformaciones de contacto. Y a través de toda esa complicada red de analogías que se trazaban en el siglo XIX, pasamos de la óptica geométrica a la mecánica clásica. Y una nueva analogía, así como la mecánica clásica tiene una correspondencia con la óptica geométrica, la mecánica ondulatoria de Schrödinger va a tener una correspondencia con la óptica física, es decir, con la teoría electromagnética. Y ahí en la complicada red de relaciones analógicas, heurísticas, que se trazan entre todos los dominios de la física. Pero volvamos a nuestro problema y vayamos al libro de Whittaker. En la página 257, bueno, ¿para qué se las invento? Si aquí ya la tengo bien separada. Aquí la tengo, ahora sí la tengo bien separada. Aquí hasta le puse un papelito. Este papelito. En la página 275 vamos pasando el libro. Llegamos a la página 275. Esta. 275 y vamos a encontrar un apartado. Un apartado. El teorema de Lie y Koenigs. El teorema de Lie y Koenigs. Gabriel Koenigs y Sophus Lie. Sophus Lie, nórdico, Gabriel Koenigs, francés. Este teorema depende fundamentalmente de un resultado que ya casi no se estila exponer. Ese resultado es un teorema que establece todas las propiedades de lo que se conoce como último multiplicador de Jacobi. En los cursos de ecuaciones diferenciales elementales aparece por ahí el factor integrante de Euler. El último multiplicador de Jacobi es una suerte de generalización del factor integrante. El factor integrante de Euler y el último multiplicador de Jacobi corresponden a formulaciones duales, porque el último multiplicador de Jacobi se aplica sobre campos vectoriales y el factor integrante de Euler sobre formas diferenciales. Ya casi no se estila la teoría del último multiplicador, que es una teoría muy vasta. Sophus Lie la desarrolla en uno de sus libros sobre ecuaciones diferenciales, que se titula precisamente así, Differentialgleichungen. Me corrigen mi alemán, Differentialgleichungen. Ya ven que algunos dicen que el alemán no tiene problemas de pronunciación, entonces así lo dijo, así se escribe Gleichungen, Differentialgleichungen, son ecuaciones diferenciales. Entonces aquí el teorema de Lie-Koenigs depende fundamentalmente de ese resultado, porque cuando una ecuación diferencial admite un último multiplicador, este último multiplicador se puede utilizar para construir un invariante integral, que es la manera en cómo se le denominaba a las formas diferenciales a finales del siglo XIX, invariantes integrales. Cartan y todo su formalismo le quitaron el símbolo de integración y lo volvieron un cálculo exterior. Pero ahora eso no interesa, nos interesa, teniendo una ecuación diferencial que admite un último multiplicador, podemos encontrar un invariante integral y el teorema de Lie-Koenigs empieza ahí. Dado el invariante integral de una ecuación diferencial, esta es reducible a la forma hamiltoniana. Este proceso se denomina hamiltonización y es muy similar al problema inverso del cálculo de variaciones, pero le da la vuelta al problema de encontrar la forma de las ecuaciones de Lagrange. Y por supuesto, el programa de explicación que les comenté al principio, se los recuerdo este libro, el programa de explicación de las simetrías que les comenté al principio, sufre radicalmente
transformaciones. Pero primero les platico en qué consiste este programa. Emmy Noether, la hija de Max Noether, demuestra un teorema sobre funcionales analíticas que bajo la acción de grupos continuos de transformaciones, dada una funcional analítica que actúa a un grupo de transformaciones que la deja invariante, entonces esa funcional va a tener ciertas cargas, ese es el nombre que se les da originalmente, cargas o funciones conservadas. Si nosotros aplicamos esto a la mecánica, a la funcional de Lagrange, a la funcional de acción, nosotros encontraremos que la funcional, cuando actúa sobre ella un grupo de transformaciones, va a aceptar ciertos invariantes, ciertas cargas. Si es invariante ante traslaciones, para sistemas normales, físicos normales, lo que se conserva es la energía. Y ese es el programa que les mencioné al principio. Si nosotros tenemos una funcional de acción, una función de Lagrange como integrando, aplicamos el teorema de Noether y entonces todas las simetrías van a producir leyes de conservación, y las leyes de conservación entonces se explican por las simetrías del espacio. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dado el programa de Erlangen de Felix Klein, que nos dice que podemos caracterizar el espacio por un grupo, con el advenimiento de estas formulaciones, con el teorema de Noether, no solamente podemos caracterizar el espacio por un grupo y calcular sus propiedades métricas, sino que también podemos calcular las cantidades conservadas. Las simetrías del grupo nos van a permitir calcular tanto la métrica, es decir, la forma del espacio, como las cantidades conservadas de la física, la energía, el momento lineal, el momento angular, etc. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Les recomiendo un artículo para problematizar esta situación de un señor que se llama Sheldon Smith. Este es un artículo que aparece en mayo de 2008 en esta revista, ya se las he presentado esta revista, Estudios en Historia y Filosofía de la Física Moderna. El artículo se titula Simetrías y la explicación de las leyes de conservación a la luz del problema inverso de la mecánica de Lagrange. No hay una solución general al problema inverso del cálculo de variaciones, por lo tanto, intentar explicar las simetrías es tanto como querer fundar la mecánica clásica en una idea que generalmente no se expone en los libros de texto, pero que es la idea clave de todos estos programas de explicación. ¿Qué tan general es el proceso de hamiltonización o qué tan general es el problema inverso, la solución al problema inverso del cálculo de variaciones? ¿Cuántas ecuaciones se pueden llevar a esa formulación? Bueno, la investigación nos ha demostrado que no todas, que no muchas, que por extraño que parezca, la naturaleza parece moverse en un conjunto de ecuaciones diferenciales, puede ser descrita por un conjunto de ecuaciones diferenciales, que no es, por utilizar un concepto topológico, denso en el conjunto de todas las ecuaciones diferenciales. Es decir, no todas las ecuaciones diferenciales se pueden escribir como una ecuación de Lagrange, de hecho casi no todas, casi ninguna. Pero la naturaleza se describe así, o nosotros hemos creído que se describe así, los seres humanos. Quizá no se describa así. Para abundar sobre el problema inverso del cálculo de variaciones, una referencia más nueva, pero el teorema de Lie-Koenig sigue siendo un elemento fundamental para replantear el mismo problema del cálculo de variaciones. En la formulación lagrangiana, las cargas de Noether aparecen como cantidades que conmutan con el hamiltoniano bajo corchetes de Poisson o de Lagrange. El libro que les voy a recomendar sobre el cálculo de variaciones es el problema inverso del cálculo de variaciones en la mecánica clásica, de Jan Lopusansky. El artículo anterior de Sheldon Smith es muchísimo más erudito que este libro, pero este libro les da todos los cálculos que necesitan para poder comprender de qué se trata el problema y poder contribuir a la solución de este. Debemos sumergirnos de vez en cuando en el polvo de las bibliotecas
para poder realizar una selección adecuada del tipo de conocimiento y del tipo de problemas que nosotros queremos trabajar. No solamente los problemas del presente son asunto importante, también muchos de los problemas que están allí en el pasado siguen exigiendo que los visitemos y que los resolvamos. Muchas gracias.